Bienvenidos a Cancer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Cárdenas, yo soy neurólogo especialista en trastornos del movimiento. Y el día de hoy, atendiendo a una de las peticiones que tuvimos en sus comentarios, hablaremos sobre el tema de las metástasis en cerebro, que es algo que puede ocurrir en un 15 a 20% de los casos. Durante el curso del podcast iremos hablando más detalles, pero esto es algo que históricamente se ha relacionado con un pobre pronóstico para los pacientes que tienen estas o este tipo de metástasis, que cuando solamente teníamos tratamientos como la radioterapia, quizás su expectativa de vida solo por tener metástasis cerebrales se reducía alrededor de 6 meses o menos. Actualmente ya no podemos generalizar esto, tenemos tratamientos más novedosos, técnicas tanto de radiación como de cirugía, como de tratamiento sistémico que han cambiado este escenario. Y pues entrando en detalle, Omar, ¿alguna otra consideración o por qué es tan importante esto de cuidar el cerebro o de estas metástasis en cerebro? Mira, es importante el hecho de que, bueno, nosotros cuando hablamos de tumores de sistema nervioso, los vamos a dividir, ¿no? Los vamos a dividir en los que son benignos y los que son malignos, ¿no? Obviamente el benigno más frecuente pues no se encuentra dentro del cerebro, que es los meningiomas, ¿no? Pero que también nos pueden dar una clínica similar. Pero hablando ya de neoplasias, hablando de cáncer, hablando de estas tumoraciones que se comportan de esta manera, sí es distinto. Y si englobamos todo, el tumor más frecuente que encontramos en el sistema nervioso central, pues son las metástasis, ¿no? O sea, antes que cualquier otro tumor, lo más frecuente que tenemos son las metástasis y algo importante es que se pueden presentar a lo largo del curso de la enfermedad, tanto al inicio como en enfermedades más avanzadas, porque tienen un comportamiento, digamos, incierto, ¿no? Entonces, obviamente no todos los cánceres nos van a dar la misma probabilidad de tener metástasis al sistema nervioso central. Digo, habrá unos que más, otros que menos, pero siempre es importante que pueden existir, ¿no? Y la clínica puede ser muy variada. Y en relación a esto que comentas, Omar, de que es más común que sea un tumor que no se originó pues, de forma primaria dentro del cerebro, pues aquí tenemos datos de que esta relación puede ser hasta 10-1, ¿no? O sea que es mucho más común que sea un tumor secundario a que sea un tumor primario. Así es. Sí, eso es lo más frecuente. Y mencionar, ¿no? Que esto de las tumoraciones como sucede en general con el cáncer, pues también va a depender de la edad, ¿no? Hay tumores que son más frecuentes en los niños y hay tumores que son más frecuentes ya en las personas adultas, ¿no? O algunos que tienen picos, ¿no? En esta edad y en esta también, cosas así. En niños suelen ser más, por ejemplo, astrocitomas, pueden ser de este tipo de tumoraciones. Los adultos, lamentablemente, los primarios más frecuentes pues va a ser el glioblastoma, que es un glioma de alto grado, que tiene un pronóstico pues no tan bueno, ¿no? Y obviamente las metástasis que van a ser lo más frecuente por mucho dentro de los tumores en el adulto. Y hablando, Mar, de esta presentación o de estos cánceres más frecuentes que hacen metástasis en cerebro, ¿cuáles serían los más comunes? Bueno, de las tumoraciones primarias que encontramos fuera del sistema nervioso central y que metastatizan, vamos a encontrar pulmón, o sea, pulmón va a ser de los principales, mama, vamos a encontrar colon, vamos a encontrar los melanomas que a veces incluso, o sea, lo que sucede es que, pues, es de los cánceres más difíciles de identificar, ¿no? O sea, la gente no se da cuenta que tiene una manchita en la parte más distal de la extremidad inferior y pues esto ya era cáncer y cuando te das cuenta ya hizo una metástasis al sistema nervioso, ¿no? También colon es uno de los principales. Algunas tumoraciones tiroideas pueden metastatizar al sistema nervioso central, ¿no? Y depende mucho del primario y de tratarlo adecuadamente y prevenir estas metástasis, ¿no?
Bueno, y siempre nos recuerdan que de estas tumoraciones más frecuentes, como bien dijiste, Omar, siempre es más común que se originen en otro órgano. O sea, hay tumores que tienen más predilección por cruzar a sistema nervioso central y ahorita me gustaría que nos contaras qué es esto de la barrera hematoencefálica, porque justo cerebro es como uno de estos sitios que mencionábamos justo antes de empezar, que es como esos sitios santuarios, pues cánceres como pulmón, mama, melanoma, riñón, colon, que son como de los que más frecuentemente hacen estas metástasis en sistema nervioso central y que dependiendo aquí también de otras variables clínicas, es que nos orientamos justo a ver o a abordar el sitio primario. Y te preguntaba hace rato de lo de la barrera hematoencefálica. Digo, yo sé que este podcast no es como para la comunidad médica, pero quizá algunas peculiaridades o algo de la importancia de esta barrera y de la protección del cerebro. Sí, mira, la barrera hematoencefálica, bueno, el sistema nervioso central es de los famosos sitios santuario, ¿no? Entonces, por qué le llamamos así? Porque es muy complicado entrar directamente a lo que es el cerebro. Y esta barrera está conformada por distintas células que nos ayuda a separar el sistema nervioso central, el cerebro como tal, del resto del cuerpo, de la circulación sanguínea, de esto y del otro. Y está compuesta por células, por células del endotelio, está compuesta por células de sostén, está compuesta por podocitos y lo que hace precisamente es aislar el sistema nervioso del resto, ¿no? Lo que hace complicado, por ejemplo, también no únicamente el hecho de que tengamos tumoraciones o metástasis al sistema nervioso, pero también hace complicado el tratamiento, ¿no? Porque no todos los medicamentos quimioterapéuticos, digo, tú sabrás más de eso, tienen la posibilidad de atravesar esta barrera hematoencefálica y dar un buen manejo a los tumores primarios del sistema nervioso o a las metástasis del sistema nervioso. Y es por eso que cobra mucha importancia. Cuando esta barrera se lesiona, nosotros nos damos una idea de que una barrera hematoencefálica está lesionada cuando hacemos un estudio, por ejemplo. Cuando hacemos un estudio y tenemos una lesión que capta medio de contraste, eso significa pues, que la barrera hematoencefálica está lesionada y eso nos da pistas para saber qué estamos buscando o qué estamos viendo en los distintos estudios, ¿no? Y bueno, esta barrera, como dices, pues es como una gran protección, ¿no? Tanto Así para es. esas células cancerígenas que se puedan cruzar, infecciones y demás cosas, ¿no? Así Y es. de repente vemos también que cuando, incluso en infecciones, como comentas, cuando hay alguna infección, incluso los antibióticos que se usan de forma pues, general para otras infecciones, para infecciones del sistema nervioso central, pues tienen que hacer dosis más altas y eso justo para que Justamente. crucen esta barrera, ¿no? Sí, o por lo menos para tener una concentración que nos ayude a contraatacar esta infección, ¿no? Sí, como dices, el porcentaje del medicamento, de todos prácticamente, varía, ¿no? En el porcentaje que pueden atravesar esta barrera. Y eso sí va a ser muy importante para el tratamiento de lo que sea que tengamos en sistema nervioso central. Sí, y justo lo que comentabas de las quimios, pues la quimioterapia históricamente, pues un porcentaje muy bajo es que pasa esta barrera o que puede tener esta concentración que puede ser como efectiva para tener cierta actividad contra un cáncer cuando ya hizo metástasis en este sitio. Y esto es parte de lo que históricamente, cuando veíamos que había enfermedad en el sistema nervioso central o estas metástasis, pues muchas veces nada más la radio era lo que se usaba como tratamiento. Sí, pero en la actualidad tenemos terapias sistémicas que sí tienen esta capacidad de atravesar esa barrera hematoencefálica y que pueden tener actividad contra esas lesiones que ya se establecieron dentro del cerebro. Hay algunas terapias que les decimos terapias blanco, que son terapias orales, que tienen una actividad muy buena en el sistema nervioso central, y hay algunas otras terapias que son la inmunoterapia, que también puede tener cierta efectividad, que es algo mucho mayor que lo que hallamos con la quimioterapia. Y el siguiente punto importante creo que sería ver cómo es que se presentan, o sea, estos pacientes que tienen metástasis cerebrales,
¿Cuáles son sus principales manifestaciones? ¿Cómo te llega a ti, por ejemplo? Bueno, tú como neurólogo, muchas veces las manifestaciones iniciales de estas metástasis, pues puede ser un síntoma que pues, es primario. Y mira, todo va a depender o sea, son varias cuestiones, ¿no? Una es si es una metástasis o si son varias, porque es frecuente que los pacientes tengan no una metástasis, ¿no? Que tengan varias lesiones. Entonces, va a depender de la cantidad de metástasis, va a depender de qué tanto edema tengan, o sea, porque las lesiones metastásicas suelen inflamar los territorios cercanos al sitio principal de la metástasis y eso ocasionar algunas otras alteraciones clínicas y obviamente va a depender de la localización que tengan las metástasis, ¿no? Entonces, es frecuente que como parte de las manifestaciones clínicas los pacientes tengan crisis convulsivas, sobre todo cuando están alteradas o cuando se encuentran con una localización más cortical, más hacia la corteza del cerebro, donde tenemos más probabilidad de tener epileptogénesis, entonces los pacientes pueden tener crisis convulsivas y en relación al edema y a la localización pueden tener alteraciones de la sensibilidad, pueden tener también alteraciones de la movilidad, ¿no? Y que nos den una clínica sugestiva, por ejemplo, de un infarto cerebral, que tenga debilidad de un brazo, de una pierna, que no sienta bien. O también es frecuente que encontremos metástasis en fosa posterior, ¿no? Aquí hablando sobre todo de cerebelo. Entonces el paciente va a tener alteraciones en la coordinación, puede tener alteraciones en el habla, en los movimientos oculares. O sea, pueden ser distintas y muy variadas los datos de una metástasis. Y, por ejemplo, un síntoma que suele ser muy común y que quizás se puede atribuir incluso a otras cuestiones, tanto de enfermedades o hasta por medicamentos, no sé, el dolor de cabeza, ¿no? Dolor de cabeza. El dolor de cabeza quizás es de las más comunes. ¿Y cuáles serían como los datos de alarma para pensar que un dolor de cabeza pues ya no es normal, que hay que ir con el neurólogo, con el médico para... Cuando pues, para nosotros descartar hablamos de también los esto? dolores de cabeza, hablamos de banderas rojas, ¿no? Entonces, cuando un dolor de cabeza tiene banderas rojas, o sea, la gente suele tener su migraña, que ya sabe que le molesta la luz, que le ocasiona náusea cuando le duele y después se quita su dolor, ¿no? O los dolores de cabeza tensionales. Pero cuando hay banderas rojas, por ejemplo, un paciente en donde está acostumbrado a tener un tipo de dolor y de repente su dolor es completamente distinto o tiene otras características, eso es una bandera roja, ¿no? Alguien que no está acostumbrado a tener dolores de cabeza y de repente empieza con dolores de cabeza, es otra de las banderas rojas. Alguien que se encuentra inmunosuprimido crónicamente por alguna cosa, desde el uso de esteroides o alguna inmunodeficiencia, pues es una bandera roja, ¿no? No esos pacientes. También, obviamente, las características clínicas, ¿no? Ocasionalmente las metástasis pueden generar algo que se llama hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, se acumula líquido en el sistema donde circula, en el sistema ventricular, y eso ocasiona que el paciente tenga náusea, tenga vómito, el famoso vómito en proyectil, en donde el paciente no le avisa precisamente una náusea previa y de repente tiene este vómito y esos son datos de hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces es importante que cuando se presente un dolor que tenga banderas rojas que cambió, acudamos a valoración, ¿no? Porque a veces también podemos confundirlo con otro tipo de dolor de cabeza y no le damos la importancia a lo mejor que tendría que tener. Obviamente no estás pensando o no googleas, ¿no? De que tengo dolor de cabeza, vas, googleas y ya tienes un tumor cerebral, ¿no? O sea, no es tan así, obviamente, Ajá. pero sí tenemos que ver como esas características del dolor. Sí. Quizá sí es lo primero que te sale, ¿no? Siempre que pones un dolor de algo, te sale que tienes cáncer en esa zona. Así es, sí, pasa. Y comentando, pues ya que llega este paciente a tu consulta o a urgencias, que tuvo un dolor de cabeza de mucho tiempo, que no se quita, que quizá ya le dieron analgésicos y de repente quizá también estas manifestaciones a veces pueden ser como progresivas hasta que se presenta este edema o esta inflamación ahí alrededor de la lesión, que se presenta o puede presentarse quizá con otra
complicación, ¿no? Así es, y eso obviamente ya es indicación de hacer un estudio de imagen, ¿no? O sea, una tomografía de cráneo, una resonancia magnética. Tenemos que hacerlo en este tipo de pacientes forzosamente, ¿no? Ok. Y ya que mencionas la palabra del diagnóstico, pues ¿cómo es que se puede hacer diagnóstico de estas lesiones? O sea, ¿siempre es clínico? ¿Siempre necesitas imagen? ¿La combinación de ambos? Casi siempre vamos a tener unas manifestaciones clínicas que nos van a llevar a forzosamente hacer un estudio de imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque el edema, porque esto genera una clínica que no es normal, ¿no? Entonces, al tener estas manifestaciones, tendríamos que hacer un estudio de imagen. Lo ideal, pues sí, es hacer una resonancia magnética con contraste, porque nos va a dar más información, ¿no? Y nos va a ayudar, sobre todo, a caracterizar bien dónde se encuentran estas lesiones y nos va a ayudar a ver las características que presentan, ¿no? Que si captan contraste, que la localización. La tomografía es un buen estudio. Obviamente no en todos los lugares tenemos acceso a una resonancia magnética, pero la tomografía pues tiene sus particularidades, ¿no? No es el mejor estudio para ver unas partes del cerebro que como es la fosa posterior, ¿no? Donde encontramos el cerebelo, el tallo cerebral, y que son sitios en donde suele haber también lesiones metastásicas, ¿no? Entonces, lo ideal sí sería hacer una resonancia magnética, ver cómo se comportan estas lesiones. Las metástasis como tal suelen captar contraste, ¿no? Siempre nos ayudan, como mencionabas, ¿no? Desde que nos estamos formando en la escuela, nos dicen que hay lesiones que captan contraste. Es importante mencionar que en la resonancia magnética no se usa yodo, ¿no? Se usa otro contraste, gadolinio, que no tiene las mismas propiedades, ¿no? Mucha gente le tiene miedo al yodo, como comentaste hace ratito, fuera de cámaras, pero no es el mismo medio de contraste que se utiliza en la resonancia. Y no todo lo que capta contraste es una metástasis, ¿no? Hay infecciones que captan contraste, puede haber lesiones de otra índole, incluso vasculares, puede haber, o sea, no todo lo que capta contraste es metástasis, pero sí hay que ver el contexto completo de los pacientes. Como te comentaba, el hecho de que capte contraste una lesión es únicamente que la barrera hematoencefálica se lesionó y pues listo, ¿no? No, y justo esta parte del contexto que dices es muy importante porque como es el tema, ¿no? O sea, son metástasis, o sea, la mayoría de estos tumores que se van a ver por imagen no son originarios del cerebro o del sistema nervioso central. Entonces aquí quizá le haces el estudio de imagen, documentas las lesiones. Bueno, dependiendo de diferentes características, es que podemos como orientarnos a cuál es ese sitio primario. Digo, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Quizás si es un varón de 60 años que tiene antecedente de que pues, ha fumado 30 años y que llega con esta sintomatología, pues después de hacer esta resonancia, pues quizá le buscas también el primario de pulmón, ¿no? Claro, justo. Sí, por ejemplo, en estas edades que estás mencionando, en este hombre, que sí puede ser que sea pulmón el primario, pero está en edad, por ejemplo, de tener un glioblastoma, está en edad de tener una tumoración también primaria del sistema nervioso. Entonces, sí es importante, pues todo, ¿no? Es importante toda la todo correlación. El contexto, así es. Sí. Si es una mujer, por probabilidad buscas mama, buscas pulmón, pero pueda que no encuentres ninguna de estas dos. Igual en el varón que no encontraste nada en el pulmón, pues ahí ya te vas a esas otras causas, ¿no? Descartas estas causas más comunes y pues el interrogatorio, la historia clínica y el examen físico, pues en teoría pues te deben de llevar a la solicitud de estudios y a identificar este primario. Y por ejemplo, Mar, ya tienes la evidencia o ves por imagen y dices, sí tiene características de que parece metástasis. ¿Cómo confirmas el diagnóstico? O sea, ¿siempre tienes que tomar una biopsia de ahí o lo tienes que meter a cirugía? ¿O cuándo hay que pues, tener confirmación diagnóstica de ahí? O sea, muchas veces es complicado, ¿no? Pero como mencionabas, el hecho de darle contexto es importante, ¿no? Si el paciente me llega con esta lesión y aparte me dice que en los últimos 6 meses ha perdido 15 kilos de peso, o sea, te va orientando un poquito. Hay otras cosas, ¿no? Aparte de la resonancia magnética, es una posibilidad hacer algo que se llama espectroscopía.
la espectroscopía nos va a hablar un poquito del metabolismo de la lesión, cómo se comporta metabólicamente esa lesión y nos da pautas para buscar saber si estamos ante algo infeccioso, si estamos ante algo de origen más neoplásico, metastásico, y ver cómo se comporta, ¿no? La biopsia siempre va a ser una opción. La biopsia siempre va a ser una opción y siempre va a ser lo ideal para llegar a un diagnóstico como tal. La cosa de la biopsia es que en ocasiones pues está en sitios que nosotros llamamos elocuentes, ¿no? En donde esa parte del cerebro, esa porción del cerebro, está encargada de una función muy importante, ¿no? Si nosotros tenemos la lesión en el área motora primaria, si nosotros tenemos la lesión en el área sensitiva primaria, si tenemos la lesión en el área que nos permite entender el lenguaje o hablar, o comunicarnos, pues es complicado tomar una biopsia de esa parte, ¿no? Obviamente, si el paciente tiene muchas lesiones, vemos la que es más segura, la que es más asequible para llegar a ella, y eso facilita las cosas. Y una biopsia, pues por lo general nos va a dar mucha información, ¿no? Y también va a depender de que, o sea, en ocasiones me llega el paciente cuando tiene una lesión metastásica y a lo mejor ya lo está viendo el oncólogo, ¿no? Pero también me llega el paciente que viene porque le dolía la cabeza y empezó a vomitar. Que tuvo esas banderas rojas, ¿no? Y que quizás hasta, pues nos ha tocado ver pacientes que hasta llegan convulsionando, ¿no? A urgencias. Exactamente, entonces, y que esa es su principal característica, ¿no? Entonces ahí ya la cuestión es al revés, ¿no? Yo soy el que lo manda con el oncólogo, que te manda al paciente, y es ahí ya donde buscas la tumoración primaria, porque de hecho uno de los pacientes que tuvimos tenía 3 o 4 lesiones metastásicas ya desde el inicio, ¿no? Entonces son cosas que suceden. Y creo que aquí destacas un punto muy importante que es la toma del sitio o la confirmación. Siempre hemos dicho en los podcasts previos que en la mayoría de los casos tenemos que tener una confirmación a través de una biopsia, pero no siempre pues la biopsia tiene que ser del sitio pues más complicado de hacer, ¿no? Puede haber algún otro sitio más accesible. A veces hay un ganglio en el cuello, a veces hay una lesión en el pulmón, una lesión en el pecho. O sea, algo que puede ser más fácil de biopsiar sin tanta complicación y que nos puede dar el diagnóstico. Y muchas veces por el contexto es que podemos decir, si tiene las características por imagen y tiene otra lesión y clínicamente se conjunta todo, pues muchas veces no hay necesidad de tomar una biopsia de esa lesión que está en el cerebro y con eso podemos tener el diagnóstico. Digo, porque hay otros casos donde quizá este paciente que llega a urgencias por convulsiones o por otra cosa, si ves que tiene eso de hipertensión intracraneal o algunos datos pues de gravedad en el sistema o en el cerebro, pues ahí sí quizá entras a una cirugía a veces de urgencia o cuando sí, tendrías que hacer eso. A lo mejor, pero para aliviar el síntoma, ¿no? O sea, no es como me voy a meter a retirar la lesión y estas cosas. A lo mejor lo que tienes que hacer en esas ocasiones es, pues si tiene hipertensión endocraniana, eso le está dando muchos síntomas, ya tiene alteración del estado de alerta y tiene datos francos, ¿no? De hipertensión endocraniana, a lo mejor te vas por partes. Lo primero que haces es colocar a lo mejor una ventriculostomía o una válvula de derivación que te ayuda a aliviar el síntoma y ir abordando esta lesión, ¿no? Una cosa muy importante pues es el manejo del edema, ¿no? También, porque muchas veces es eso lo que da el síntoma y es aquí donde nos apoyamos de los esteroides, que nos ayudan a, en muchas ocasiones, disminuir la sintomatología. Obviamente no es curativo, no es la panacea, pero sí te va a ayudar a desinflamar esa parte y a lo mejor pues dar alivio al síntoma que el paciente refiere como molesto, ¿no? Y este manejo con los esteroides y bajando el edema, pues también te ayuda a evitar otras complicaciones, ¿no? O sea, no solamente el síntoma, sino evitar también otro tipo de complicaciones que pueden ocurrir dentro del cerebro. Sí, pues, o sea, tomar en cuenta que obviamente estás en un espacio donde no se puede expandir más, ¿no? Que está rodeado del cráneo y una lesión que te está ocupando espacio significa que otras áreas tendrían que disminuir el espacio que ocupan, ¿no? Como si es líquido cefalorraquídeo y esto y el otro. Entonces, sí tienes que evitar complicaciones, ¿no? Una herniación, que puedes obviamente poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Entonces,
podríamos dividir el tratamiento quizá en dos grandes partes, la parte médica y la parte quirúrgica, ¿no? La parte médica, esto importante, bueno, además de todo el cuidado de soporte que requiere cualquier paciente, pues el uso de los esteroides, ¿no? Que por lo general son intravenosos. Y la parte quirúrgica, que sería esto de que quitar cuando hay alguna potencial complicación, que quizá ya también hasta le diste esteroide y no mejoró mucho. Y quizá ahí pues aprovechas o sea, si vas a entrar a una cirugía de urgencia, pues ahí quizás sí puedes tomar esa biopsia para confirmar, ¿no? Pero es la minoría de los casos. Sí, y también sabes que es importante, o sea, en muchas ocasiones en líquido cefalorraquídeo podemos encontrar células cancerígenas, ¿no? Células neoplásicas. Entonces también tomar una muestra de líquido va a ser importante. Lo hacen normalmente los neurocirujanos de manera rutinaria, pero mencionarlo. Y sí, como dices, los esteroides son una parte importante del manejo médico y manejar el resto de los síntomas, ¿no? Si el paciente tiene crisis convulsivas, a ti te gusta mucho el levetiracetam, ¿no? Es una posibilidad, dar el manejo anticrisis y y pues bueno, ajustar el tratamiento conforme a lo que vaya requiriendo el paciente, ¿no? Bueno, no sé si decir que me gusta mucho, pero yo es lo que he visto que ponen en las recomendaciones, ¿no? O sea, que si hay esta cosa de las convulsiones, pues es uno de los medicamentos que frecuentemente se usa. Y pasan, bueno. Fíjate que sí, o sea, es una buena opción porque te cubre muchos tipos de crisis. Hay otros, por ejemplo, anticrisis que los neurocirujanos dicen, bueno, sí, ¿no? Como por ejemplo el valproato. El valproato es un muy buen medicamento anticrisis. La cosa es que hay reportes en donde se favorece el sangradito en capa. Entonces, a lo mejor si el paciente va a ser más adelante candidato a tomar la biopsia o a retirar, porque también uno de los manejos que no hemos mencionado son las metastasectomías, ¿no? Correcto. Entonces, eso a lo mejor también tienes que fijarte en todo para ver cuál es el mejor tratamiento para el paciente, ¿no? Y hablando de las metastasectomías, digo, no sé tu experiencia, por lo general, pues también es individualizar y ver si al paciente le conviene o no le conviene una metastasectomía. Siempre nosotros, los clínicos decimos que es importante tener un buen control o buscar tener un control de la neoplasia primaria, ¿no? O sea, porque si el paciente a lo mejor tiene una sola metástasis y está en un lugar donde se puede resecar, pues es excelente, ¿no? Y es un buen candidato muy probablemente, pero sin dejar de lado que el paciente no es su problema principal, ¿no? Que esto vino de otra cosa. Entonces es importante. Ya si el paciente tiene 5, 6, 7 metástasis, a lo mejor no lo va a ser candidato para metastasectomías porque no las vas a retirar todas, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta el contexto del paciente. En esta parte del manejo quirúrgico, hace rato pues yo te comentaba como el manejo quirúrgico en el escenario de urgencias, ¿no? Pero ya está el escenario quirúrgico, como bien mencionas, en la parte de que se busca algo curativo, si así lo podemos decir, que depende, como bien dices, del número de lesiones, de las condiciones de cada persona, de las posibilidades de que se pueda resecar dejándolo pues sin enfermedad residual. Y otro punto aquí muy importante es el estado funcional del paciente. El ECOG, ¿no? El famoso. El ECOG o el Karnofsky. Tenemos dos escalas y hay diferentes escalas pronósticas para manejo de metástasis cerebrales y uno de los principales factores pues, es el ECOG, otro es el control de la enfermedad extracraneal y con base a eso también se puede determinar si esa lesión conviene resecarla y posterior a esa resección se puede considerar con un tratamiento de radiocirugía o de cirugía ahí local. Que no sé si, por ejemplo, ustedes como oncólogos médicos identifiquen un paciente, por ejemplo, no sé en qué momento del manejo de la enfermedad primaria, o sea, ¿cuándo consideras que es un buen candidato para una metastasectomía? Okay. O sea, si tiene una, si tiene dos, pero por ejemplo, supongo que es muy distinto a que sea un CA de mama, a pulmón, ¿no? O a un melanoma. No sé en qué momento dices, ya tengo control del primario o todavía no tengo control del primario y le quito la metástasis o hasta que tienes un control del primario o hasta que ves que te va a responder. No sé en qué momento, eso sí, no sé en qué momento vas a quitar la metástasis, por ejemplo, la metástasis única o las dos metástasis. Sí, fíjate que aquí influye mucho el tema del equipo multidisciplinario.
porque hay diferentes escenarios. Y con el conocimiento de o con estos tipos o de estas diferentes neoplasias, que hay diferentes subtipos, depende mucho este subtipo para ver el tratamiento que vamos a usar de forma sistémica. Muchas veces también ya llegan los pacientes con nosotros cuando ya se operó. O sea, el paciente que quizá estuvo con dolor de cabeza y que fue con el neurólogo o con el neurocirujano, que le hizo una resonancia, vio una lesión única y se la quitó. Y ya se la quita y sale que es un cáncer que no saben de dónde es, y a veces llegan así con nosotros para completar el estudio. A veces después de que ya se resecó, se hizo ya el estudio completo y ya sabemos que es un primario de pulmón, por ejemplo. Y en este caso de que pues ya viene con el diagnóstico, nosotros lo que hacemos es tomar una serie de biomarcadores para este cáncer de pulmón. Sabemos que hay algunos subtipos que tienen más predilección por irse al sistema nervioso central, y precisamente para estos hay tratamientos dirigidos que son muy efectivos. Incluso hay una tendencia actual de que retrasemos, por ejemplo, la radioterapia o técnicas de radioterapia e incluso la cirugía en pacientes que tienen pocas lesiones, sin edema y que muchas veces pueden ser asintomáticos. Porque, por mencionarte algún ejemplo, hay una mutación en cáncer de pulmón que se llama EGFR, que cuando damos un tratamiento con un medicamento oral, que se llama, por ejemplo, simertinib, se ha reportado que tienen tasas de respuesta intracraneal de hasta 90%. Entonces, y ahí a lo mejor ya no es necesario una metastasectomía, ¿no? Ahí quizá las lesiones que se documentaron por resonancia responden por completo al tratamiento oral. No se lleva a un riesgo quirúrgico quizá innecesario o que se puede evitar. Tampoco no damos radioterapia o no se manda con el radiooncólogo, porque también la radioterapia, bueno, todo tratamiento que damos tiene riesgos, ¿no? O sea, la cirugía pues es una cirugía mayor, es entrar al cerebro. La radioterapia pues a veces puede generar también cierto deterioro cognitivo o deterioro en cuestiones como de la memoria. Entonces, con estos tratamientos lo que buscamos es retrasar ese tiempo a otro tratamiento local y que esto pues no tenga una repercusión en la calidad de vida de los pacientes. Otro subtipo de cáncer de pulmón es otro que se llama LK. Por ejemplo, en estos, con tratamientos orales, vemos también que cuando iniciamos el tratamiento las tasas de respuesta intracraneal son de alrededor del 80%, con medicamentos que conocemos como lorlatinib, alectinib, brigatinib, que son 3 diferentes medicamentos orales y que pueden tener unas tasas de respuesta muy altas. Obviamente esto antes no lo veíamos con la quimioterapia y antes pues todo era o radioterapia o si se podía quitar, pues a veces se hacían estas metastasectomías, pero actualmente con estos tratamientos orales que son muy efectivos podemos evitar eso. El tratamiento, por lo general son tratamientos que se toleran bien y que pueden estar así por mucho tiempo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuándo es el punto ideal? Pues aquí depende mucho de qué tratamiento vamos a usar de forma sistémica, qué respuesta esperamos tener con este tratamiento sistémico, este estado funcional del paciente y el control que podamos tener también de la enfermedad extracraneal, porque quizá tiene lesiones en cerebro, pero pues también tenemos que tratar el resto de lesiones. Digo, muchas veces cuando se le da prioridad a veces o que se busca quitar una lesión del sistema nervioso central, pues a veces no es el principal problema. A veces hay lesiones en pulmón, en hígado, en hueso, que obviamente necesitamos un tratamiento que tenga efecto sobre todos esos sitios. Entonces, una metastasectomía pues te da el control local de la lesión que quitas. O si damos la radioterapia, pues es el control local de esa lesión, pero no tenemos que descuidar el resto de la enfermedad. Hay otros tumores, por ejemplo, de pulmón, donde no tienen estos marcadores y que usamos inmunoterapia. Entonces, esta inmunoterapia tenemos diferentes esquemas y con algunos también en pacientes que no tienen síntomas por esas metástasis cerebrales, que no hay edema en esas lesiones y que no hay una urgencia por iniciar un tratamiento ya sea o quirúrgico con radio, también podemos empezar con este tratamiento de inmuno y podemos ver tasas de respuesta menos que con los otros, quizá alrededor de un 30, un 40%, pero pues que es algo que también retrasa esos tratamientos locales y que puede impactar en una mejor calidad de vida y en evitar sobretratamientos a veces, cambiando de rumbo, por ejemplo, no en pulmón, mama. Hay cierto subtipo que se llama HER2, que ese también tiene como cierta predilección por irse a la cabeza. Hay también tratamientos que bloquean a esta proteína, que son tratamientos dirigidos, que por lo general son inyectados, hay algunos orales, y que también con esto se ha visto que se pueden lograr tasas de respuesta intracraneal.
En el tema, por ejemplo, de melanoma, melanoma es un tumor que pueden tener una mutación que se llama BRAF o pueden no. Y independientemente si la tiene o no, pues podemos usar esta famosa inmunoterapia también, donde también hay combinaciones de inmuno con medicamentos que, por mencionarte un ejemplo, nivolumab más ipilimumab, se pueden combinar y que también pueden tener un efecto en la respuesta intracraneal. O sea, que no solamente controlan la parte de las lesiones del cerebro, sino que también controlan la enfermedad sistémica. Con todo esto que te cuento, pues voy a que ya la medicina y la oncología ha cambiado mucho, sobre todo en esta última década. O sea, antes quizá sí el paciente llegaba con el neurólogo, con el neurocirujano y quizá buscaban o quitarlo o radiarlo y a veces no se buscaba o no se incluía en muchas ocasiones al oncólogo médico y se descuidaba toda la parte sistémica. O sea, actualmente creo que es de suma importancia que el oncólogo médico esté desde la parte de que se identifican estas lesiones, porque trabajando en equipo pues, se puede mejorar el pronóstico. Y ese número que les decía al principio de los 6 meses, pues era a veces cuando solamente teníamos radio. Actualmente hay diferentes técnicas de radioterapia, como la radiocirugía, hay diferentes formas de abordar del neurocirujano para quitar alguna lesión, y hay tratamientos sistémicos que cruzan esta barrera hematoencefálica y que pueden ser muy efectivos. Y escalas pronósticas, por ejemplo, donde se incluye esto del ECOG, donde se incluye esto del control de la enfermedad primaria o extracraneal. Importante, estos biomarcadores, que podemos dividirlos en diferentes subgrupos. Y hay escalas ya específicas para pulmón, mama, colon, melanoma, de tubo digestivo, donde dependiendo de estas características y de la presencia de estas mutaciones o no, se puede estimar, porque son estimaciones, o sea, nosotros no podemos decir, te queda tanto o darte un número de cuánto tiempo de vida te queda nada más por ver una lesión en la cabeza. Pero sí podemos estimar de que dependiendo de estas características, en pulmón, por ejemplo, quizá en el grupo de peor pronóstico, esta expectativa sí puede estar alrededor de los 6 meses, pero puede haber otros donde se ha reportado que en el mejor grupo esta expectativa va hasta los 52 meses, que es una escala que por sus siglas en inglés la conocemos como GPA. En mama también vemos que pueden ir grupos desde 6 meses hasta 4 años. Y así sí nos podemos saber en cada una. O sea, si bien puede haber grupos que tienen un pronóstico, pues lamentablemente peor o que por la misma biología del tumor es más agresivo, hay otros subgrupos donde no necesariamente va a ser así. O sea, con el tratamiento sistémico, este pronóstico puede cambiar de forma considerable. Oye, Diego, y no mencionamos también hace rato en relación a la cuestión diagnóstica, la importancia de en muchas ocasiones hacer el PET-CT, ¿no? O sea, Sí. el PET-CT que probablemente el primer paso lo vas a hacer con FDG, ¿no? Y lo vas a hacer de cuerpo completo y ahí te da también mucha información en relación a dónde podría estar una tumoración primaria y a las características que tienen las metástasis, ¿no? Creo que ahí nos saltamos un poquito eso y que creo que es bastante relevante. Y muchas veces el paciente llega ya con un PET, ¿no? Porque lamentablemente también a veces lo que sucede es que si no le encuentro nada, Ajá. pues ya le hago el PET, ¿no? Y a ver qué información me da. Eso es como una práctica que suele haber, pero tomar en cuenta que sí es importante y que nos va a dar mucha información, ¿no? Y ahí, bueno, el PET creo que sí es un muy buen estudio, pero también no tenemos que dejar de lado la parte, uno, pues de la clínica y otro de la disponibilidad. Digo, aquí quizá en Guadalajara y en otras ciudades sí se cuenta con el recurso, pero hay muchos lugares donde no. Entonces, digo, si lo tienes al alcance, pues está bien que lo puedas hacer porque te permite evaluar pues el resto de la enfermedad. Si no lo tienes, pues al menos que tengas tu tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y en el caso de quizá de que ya descartaste estos más frecuentes y que tiene el paciente sintomatología digestiva, no sé, que lleva tiempo perdiendo peso, lo que decías, los 15 kilos de peso, que tiene problemas para hacer del baño, que de repente alterna diarrea con estreñimiento, que hasta sangrado, ¿no? Cuando evacúa,
pues también ahí quizás se requiere una colonoscopía para ver que el primario no sea de colon. Y buscarle el melanoma, ¿no? Sí. Que el lentiginoso acral creo que sigue siendo, ¿no? El más frecuente en México. Correcto. No, lo aprendí desde la primaria, yo creo. De la primaria. Y tomar en cuenta que es uno de los tumores que metastatizan al sistema nervioso, ¿no? Y justo ese es quizá uno de los principales retos diagnósticos, porque quizá a ese paciente con el lentiginoso quizá le hiciste un PET, o sea, viste la resonancia con lesiones, le hiciste un PET y quizá no viste nada, y a veces en el PET no se fueron hasta los pies, y quizá hasta que no revisas al paciente y ves que tiene esa lesión en la planta, es que lo documentan, ¿no? Yo recuerdo que el maestro que nos daba oncología eso decía, que si no encontrabas nada, que buscaras a ver la planta. Así es. Bueno, y volviendo al tema del tratamiento, digo, quizá ahorita pues dije muchas cosas y quizá para todos a veces no es como tan claro, pero uno de los puntos importantes es, siempre que haya enfermedad metastásica, o sea, en este tema nos hemos enfocado mucho a las metástasis del sistema nervioso central, pero siempre que haya enfermedad a distancia, lo más importante es controlar la enfermedad de forma general. O sea, el tratamiento local agrega mucho, puede mejorar el pronóstico, puede mejorar síntomas, pero nunca hay que dejar de lado que el tratamiento o la causa de esas metástasis está en otro lado. Y dar el seguimiento, ¿no? Porque muchas veces haces un estudio y tiene una metástasis frontal derecha, ¿no? Pero en el seguimiento te das cuenta que a lo mejor ya tiene otra manifestación y tomar en cuenta que no todas las metástasis van a aparecer al mismo tiempo, ¿no? O sea, puede ser que 7, 8, 10, 12 meses después tiene otra manifestación y a lo mejor la primera ya no está, ya no la vemos, ya tiene otras características, pero hay una nueva lesión metastásica, ¿no? O sea, tomar en cuenta que es un continuo, ¿no? Sí, y justo ese era uno de los siguientes puntos que te iba a preguntar. O sea, ok. ya una vez... Sí, está bien, pues lo íbamos a platicar. Pero, o sea, digo, a este paciente que ya se documentó con metástasis, les diste tratamiento, empezó un tratamiento sistémico y le haces un estudio de imagen de control. ¿A cuánto tiempo se lo haces? ¿Del previo? ¿O qué estudio sería el de elección? Aquí yo creo que es importante ponerte de acuerdo con quien esté tratando al paciente. Muchas veces yo necesito un estudio, pero el oncólogo a lo mejor lo necesita antes, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Probablemente dar un seguimiento cada 6 meses con una nueva imagen en el paciente que tú sabes que tiene lesión metastásica es una buena posibilidad. Y obviamente en el sentido de que si hay una nueva manifestación, pues no te vas a esperar, ¿no? Y ver qué está pasando en ese momento. Y otra cosa importante, o sea, mencionábamos que probablemente quitas la metástasis y a lo mejor te va a solucionar parte de los síntomas, ¿no? A lo mejor el paciente ya no tiene tanto esta debilidad o esta alteración sensitiva, pero tomar en cuenta que si el paciente tuvo crisis convulsivas, por ejemplo, o sea, nosotros estamos dejando una lesioncita, ¿no? Si se retiró la metástasis, porque ese cerebro va a cicatrizar y no sabemos las características que van a tener ahora esas neuronas, hablando de la sinaptogénesis y de la posibilidad de tener epileptogénesis en esa parte, ¿no? Entonces, muy probablemente ese paciente va a continuar con tratamiento anticrisis, o sea, el levetiracetam puede ser una opción o algún otro, ¿no? El que decidas. Y probablemente lo va a utilizar por más tiempo, ¿no? Entonces sí es importante. O sea, sí retiraste a lo mejor la metástasis o sí se tuvo un control más cercano de eso y a lo mejor lo que te ocasionaba el síntoma era que estuviera en esa zona, pero el seguimiento va a ser importante, ¿no? Sí, y en la parte, por ejemplo, de nosotros, del seguimiento de imagen, también depende mucho de si el paciente tenía lesiones al diagnóstico, de qué respuesta tuvo y también de la clínica. Por ejemplo, 6 meses quizá para nosotros sería como el tiempo máximo que nos esperemos, pero por lo general quizá lo andamos haciendo a los 3 meses, porque también dependiendo de estos subtipos, sabemos que puede haber una presentación o una progresión del tratamiento que está llevando y que uno de esos sitios puede ser en sistema nervioso central. Por mencionarte de estos ejemplos que te comentaba hace rato de DCA-LK o DCGFR, se ha reportado
que en el curso de la enfermedad hasta un 60%, quizá un 70%, puede tener como sitio de progresión el sistema nervioso central. Y justo nos adelantamos a hacer esta imagen de cráneo, preferentemente la resonancia, porque como bien platicamos, o sea, cuando hay lesiones muy pequeñas o que no tienen edema, pues no te van a dar síntomas. Entonces, esta parte de hacerlo como de forma, digamos, medio protocolaria, es justo por si identificamos alguna lesión cuando está muy pequeña, cuando todavía no da molestias, ahí se podría dar un control local, ya sea con alguna cirugía o con radiocirugía, que es una técnica de radioterapia, y esto nos permite que este tratamiento sistémico lo podamos usar todavía más tiempo. O sea, el hecho de que veamos una lesión nueva, pues nos habla de que ya se está haciendo resistente al tratamiento que estamos usando. Entonces, dependiendo de estos subtipos moleculares, ya sea de pulmón, de melanoma, de mama, ver, o sea, buscamos como de forma intencionada y hacemos este seguimiento. También pues nos sirve para hacer la evaluación de respuesta. Digo, ya le hiciste un estudio o tenemos el estudio basal y le damos este tratamiento, o sea, para documentar esas tasas de respuesta intracraneal que comentaba, pues lo tenemos que hacer con imagen. Entonces, este seguimiento, pues por lo general, entre 3 a 6 meses es que estamos haciendo la imagen, o antes, si clínicamente hay síntomas, ¿no? De repente quizá llevas 2 meses del tratamiento o 2 meses de que se operó o de que se dio la radioterapia y de repente otra vez el paciente empieza con un dolor de cabeza muy fuerte o con pérdida de la fuerza de algún brazo, de alguna pierna, pues ahí no te esperas a que pasen los 3 meses, ahí nos adelantamos y lo hacemos antes. Oye, Diego, y por ejemplo, tú sabes que he dicho muchas veces que yo cuando estudiaba, ¿no? Sí. Cuando yo estudié para el ENARM, Ajá. en algún momento vi, por ejemplo, que se daba radioterapia holocraneana, sobre Ajá. todo en cáncer de pulmón, de células pequeñas y eso. No sé si hay algo para prevenir que alguien tenga metástasis al sistema nervioso o no sé cómo funciona eso actualmente, porque ya fueron hace muchos años, ¿no? Pues más o menos. El ENARM es el examen nacional para las residencias médicas, para los que nos escuchan, y pues es el examen que hacemos antes de entrar a la especialidad. En cáncer de pulmón de células pequeñas, que representa alrededor del 15% de todos los cánceres de pulmón, lo catalogamos o lo dividimos para fines de tratamiento en 2 grandes grupos. Unos que les decimos enfermedad limitada y otros que se llaman enfermedad extensa. Enfermedad limitada es el tratamiento por lo general, es a base de una quimioterapia combinada con radioterapia. Después de ese tratamiento, cuando vemos una respuesta favorable, que es en la mayoría de los casos, damos una radioterapia. Bueno, lo mandamos con el radiooncólogo porque nosotros oncólogos médicos no lo hacemos. Lo mandamos con el radiooncólogo para que sea una radioterapia profiláctica a cráneo. Porque como otros subtipos de cáncer de pulmón, este es un cáncer de pulmón también que le gusta irse mucho al cerebro. Se ha visto que cuando se da esta radioterapia profiláctica a cráneo, se incrementa la supervivencia global, o sea, la expectativa de vida de este grupo de pacientes, y obviamente retrasas el tiempo a que no haya una lesión dentro del cráneo. Entonces, esto es un estándar de tratamiento a nivel mundial. En el caso de enfermedad extensa, ya que también es otro escenario donde también o al diagnóstico se pueden presentar o después de un tratamiento puede ser un sitio de progresión. Aquí no está tan estandarizado que lo usemos de forma profiláctica. Sí se ha visto que retrasa el tiempo a la progresión, o sea, que aparezca una lesión dentro del cerebro, pero no ha impactado de forma significativa en la expectativa de vida. Entonces, aquí no lo usamos de forma rutinaria como algo preventivo. En otros subtipos, más que preventivo, podríamos decir que los tratamientos sistémicos novedosos y que tienen esta penetración alta en sistema nervioso central, con estos tratamientos nuevos de terapias blanco o de inmunoterapias que cruzan esa barrera, pues si quieres verlo como de forma preventiva, digo, no sería el término que usáramos, más bien es por la efectividad de los nuevos tratamientos, se retrasa la aparición de lesiones en sistema nervioso central en muchos casos, y si bien eso no lo veíamos cuando hicimos el ENARM, porque muchas de estas terapias quizá ni eran estándar aún, en la actualidad sí vemos que pues, un tratamiento sistémico efectivo también puede, pues, de cierta forma, prevenir la aparición de nuevas lesiones. Otro punto importante ahorita que dijiste, digo, aquí quizá nos faltó hoy un radiooncólogo, pero esta radioterapia a holocráneo, que significa pues darle radioterapia a todo el cerebro, pues también conlleva sus riesgos, ¿no? Y uno de esos que mencionaba hace un momento es este deterioro en la memoria
o daño cognitivo. Hay técnicas que se ha intentado buscar que se preserve una zona que se llama hipocampo, que quizá tú nos puedes contar más de eso, pero pues con esto quizás se ha visto que se disminuye un poco el deterioro cognitivo. Pero ¿cómo manejamos? Esta sería una forma de prevenir, pero o sea, ¿cómo manejamos estas secuelas de los tratamientos que usamos? Sí, sí, como dices, los hipocampos son una parte del cerebro en donde se procesa la memoria, ¿no? Los hipocampos se pueden, digamos, sufrir, atrofiar, por decirlo así, y los pacientes, una de las manifestaciones sí más frecuentes es el deterioro cognitivo. No te puedo decir qué tanto deterioro cognitivo porque depende de los pacientes también, ¿no? Y aquí es regresar un poquito a la prevención. No es igual y no va a afectar igual al paciente que es analfabeta, por ejemplo, ¿no? No lo va a afectar igual, muy probablemente, comparado al paciente que tiene un posgrado, que frecuentemente lee, que frecuentemente tiene un estilo sano de vida. No va a ser igual. Pero sí es importante, cuando se presenta el síntoma, pues dar manejo, ¿no? Y se utilizan manejos muy similares a los que se utilizan en otras enfermedades neurodegenerativas en donde hay deterioro cognitivo, como enfermedad de Alzheimer, ¿no? Medicamentos como memantina, como donepezilo, como ribastigmina, que nos ayudan a preservar un poquito esta función. Y obviamente otra de las secuelas que puede haber, pues es parecias, ¿no? O sea, a lo mejor que no movilizó bien algún brazo, alguna pierna, la cuestión sensitiva, las crisis convulsivas, en donde deben de tener un seguimiento, ¿no? Y rehabilitación, o sea, siempre va a ser importante la rehabilitación. Normalmente a mí me gusta mandar a los pacientes con neurorehabilitadores que están más enfocados al manejo de este tipo de pacientes y si hubo una pérdida de función, buscar restablecer esa pérdida de función o buscar mejorar la función del paciente, ¿no? Todo enfocado a que el paciente sea como lo más independiente posible, tanto en la cuestión cognitiva, con la función motora o con el resto de las funciones en donde se desempeñe, ¿no? Justo ahorita que mencionabas lo de la memantina, hay estudios, incluso en población mexicana, que me acuerdo que se llevaban a cabo allá en el Instituto Nacional de Cancerología, donde se hacía esta preservación de hipocampo y que se usaba incluso memantina como para preservar esta función y que, bueno, podría ser una estrategia que se puede usar. No es el único lugar aquí donde se han hecho en otros lados, pero también pues es como una estrategia o terapias como para prevenir. Pero me agradó mucho lo que dijiste de la rehabilitación y de dar otras terapias complementarias, pues, o sea, de que no solo es pues ver que ya pasó el efecto secundario y pues nada más ver cómo se sigue deteriorando, ¿no? O sea, que hay manejos, o sea, que hay forma como de disminuir esto o quizá enlentecerlo. Una de las cosas que siempre le recomiendo a los pacientes es que lean, ¿no? Que lean, o sea, sí les sirve y o sea, sí va a tener un buen impacto el hecho de que el paciente haga crucigramas, que haga sopas de letras, que juegue memorama y estas cosas, pero leer activa más zonas corticales y el hecho de hacerlo todos los días y el día siguiente recordar lo que leí ayer y a lo mejor también es de utilidad el hecho de que hoy leo y al rato le cuento en 1 o 2 minutos a mi familiar, a mi cuidador lo que leí. O sea, todo eso sí va a ser importante y es una recomendación que está pues al alcance de todos, ¿no? Así es. Hemos abarcado muchos puntos de este tema. Digo, podríamos ahondar en más detalles, pero creo que hemos cumplido con el objetivo de dejar puntos generales. Digo, yo sé que pueden preguntarse ¿y cómo tratamos los tumores que sí se originaron en el cerebro? Bueno, eso lo veremos en otro podcast. Y luego también hay otro tema que son los paraneoplásicos, que es alguna alteración neurológica sin haber una lesión visible por imagen, que eso también lo tocaremos en otro tema. Pero ya para cerrar este episodio, Omar, de las metástasis cerebrales, ¿algún mensaje final? Bueno, tomar en cuenta que en la población adulta es el tumor más frecuente que nosotros vemos en el sistema nervioso central, con características no benignas. Mencionar que las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas, ¿no? Pueden ser muy variadas y que pueden ir desde un simple dolor de cabeza que está cambiando a lo largo del tiempo y que presenta banderas rojas hasta tener crisis convulsivas o datos de cráneo hipertensivo.
y que va a depender de la localización y de la cantidad de lesiones metastásicas que tengamos, ¿no? Y el hecho de siempre tener un manejo multidisciplinario con oncología, con radioonco, con personal de rehabilitación, manejar obviamente el primario, ¿no? Va a ser importantísimo. Neurocirugía, obviamente, neurocirugía va a ser indispensable. Y tomar en cuenta que pues el paciente es un todo y que tenemos muchas alternativas, tanto diagnósticas como terapéuticas y como para manejar las manifestaciones clínicas que se van presentando, ¿no? Y que no todas las tumoraciones que nosotros vamos a ver en sistema nervioso o no todas las lesiones que vamos a encontrar en sistema nervioso obviamente van a ser malas y que por eso es importante tener un abordaje y acudir en cuanto tengamos alguna manifestación o algo que nos llame la atención, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Omar, por acompañarnos. Y recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acudan a un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @canker.oncología, en YouTube, @cankeroncología, o en nuestro sitio web, canker.com.mx, o nos pueden contactar por WhatsApp al 33 15 19 47 00.